Compañeros, compañeras, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más a este espacio como pez en el agua, aquí en la 4TV, en donde, ustedes saben bien, estamos intentando dar pasos en el desarrollo de una gran conversación que forme parte de esta gran transformación que vive nuestro país. Y para eso echamos mano de todo tipo de experiencias, de todo tipo de tradiciones y de todo tipo de expresiones y puntos de vista. Hoy nos acompaña un compañero muy especial, muy sabiondo, muy profundo él, muy vinculado a diferentes aspectos de la vida periodística y cultural. Él es Miguel Martín. Bienvenido. Muchas gracias, Mole. Una vez más, un gusto. Un placer tenerte acá con nosotros, porque además el chiste es hablar de cosas que están pasando y que a veces no se ven, y entonces hay que decirlas, enunciarlas, darles nombre, señalarlas, para que se note que están pasando allí. Miguel Martín, ustedes ya lo conocen, él tiene un espacio en YouTube, Miguel Martín al aire, donde habla de literatura, de política, hay crítica social, hay música y hay un poco de todo en cuanto a la profundización de la literatura, el arte y la crítica. Él es lingüista y sabe mucho de tecnología también, periodista, docente y deportista y músico. Y agréguele más, también es fotógrafo Miguel Martín. Pero en esta ocasión vamos a hablar del hablar bien y del hablar mal, y de cómo hay un sentido de clase y un sentido discriminatorio y un ejercicio del poder a partir del hablar. Miguel Martín, ¿qué tranza con eso? No, pues fíjate que son temas que se quedan, como te comenté en alguna plática previa, se quedan en lo académico, no bajan al pueblo. Y es un hueco, es una, que lo llamarían los administradores, un área de oportunidad. ¿Por qué? Porque estamos teniendo una transformación como nunca antes la habíamos tenido vista en tiempo real. Estamos atestiguando un proceso histórico acelerado en tiempo real, documentado y aparte consignado por las redes sociales y al que se puede o a cuyo acervo se puede acceder 24/7. ¿Y qué es lo que está pasando? Venimos arrastrando mitos sobre el bien hablar, el mal hablar, mitos que tienen que ver, como bien lo dices, con el ejercicio del poder, tienen que ver incluso con la colonización como proceso del que venimos desde hace 500 años y que pues realmente apenas nos lo estamos sacudiendo. Entonces, muchas cuestiones sutiles del habla, muchas personas que sienten que tienen un conocimiento suficientemente vasto o contingente para corregir a alguien, ¿no? Pero realmente, y es lo que estoy ahorita desarrollando en una serie de artículos que van a componer un libro que tiene un fin meramente divulgativo, meramente formativo, yo diría que hasta didáctico, de las cuestiones de la lengua, de cómo excluimos, de cómo humillamos también, y de cómo pues nos agarramos de cosas que nos dan prestigio social, pero que nada de ello es certeza. Nada de ello es certeza, solo mitos que se los oímos generalmente a una persona que nos proyecta prestigio social. Y a veces es más la búsqueda de prestigio social que otra cosa. Ahorita tienes como decían antes, en Prensas, un artículo que es Ultracorrección para profanos. Está a punto de publicarse en Regeneración. Y bueno, le invitamos a que todos lo lean, seguramente ya estará mañana en la red o al ratito en la noche, pero ¿de qué va ese artículo y a qué viene? Fíjate, comienzo ahí diciendo que cuando estás haciendo una cuestión que tenga que ver con la lengua, pues no tienes que irte a legajos antiguos, ni tampoco a cosas muy especializadas. A Saussure, no tienes que leer Saussure primero para luego empezar a... Primero sí, pero para hacer este trabajo en particular, no tanto. Porque Saussure se queda en la carrera, ¿no? Saussure se queda en las cuestiones que a lo mejor te dan un poquito de estructura para entender lo que vas a oír. Pero lo que sale a tu paso es lo verdaderamente valioso. Fíjate, estaba en un puesto de elotes, de unos elotes que están causando furor en la ciudad, recubiertos de fritura. Que algunos, pero yo que soy un poco menos osado, pues yo nada más así cubierto de papa frita, ¿no? Y también le gustan mucho a mi hijo. Entonces observé mientras esperábamos que 3 señoras evitaban decir chile, decían picante. Sócrates. Pero aparte, fíjate que evitaban tan obsesivamente decir chile, que una de ellas dijo,
pero póngame picante del que no pica. Exacto. Entonces, en la lingüística hay algo que es más marcado, menos marcado. Lo marcado es lo que ya te chirría, lo que ya rechina porque pues es forzado. Entonces, ahí eso es la ultracorrección de cierto tipo. La gente, mucha gente, he observado, por ejemplo, les he hecho encuestas así, arbitrarias, al parecer arbitrarias, pero que tienen un sentido. Les he preguntado, ¿pelo o cabello? Y dicen, no, cabello, porque pelo es el del animal. Es un mito. Tú te vas al famoso diccionario y realmente todo viene de capilus. Es un apócope, es una forma apocopada que agarras la parte del final. Capilus, pilus, es lo mismo. Pero capilus es la palabra es la palabra latina y pilus es el apócope, ¿no? Y son finalmente, pues sí, porque se refiere por definición nada más a un filamento que crece en la carne de los mamíferos y ya, nada más. ¿Y por qué? Y entonces la gente considera en algunos momentos que la morfología de las palabras tiene una cierta connotación por sí misma o trae alguna carga social o de algún otro tipo, porque consideran que las palabras más cortas, al menos en el español, las palabras más cortas son impropias, impuras, de ignorantes, de tontos. Y entonces hay que, pues el español finalmente, que tiene una tradición retórica de esponjarlo todo, de a todo darle un poco más de empaque, pues aberra de esto, de las palabras cortas en los contextos, digamos, formales. Pero aparte, bien interesante, fíjate, la che se evita. Les pregunto, ponerle, agregarle o echarle. Y ellos dicen, no, agregarle. ¿Por qué? Porque es lo correcto. Y entonces, sistemáticamente yo he observado que en contextos formales la gente evita la che. ¿Por qué? Ahí va una hipótesis lingüística. O les remite a las groserías, que nuestro inventario de groserías, sí, que es vasto. O a nahuatlismos. Y los nahuatlismos traen mucha che o she presente. Y finalmente, pues estamos colonizados mentalmente. Yo tengo algunas alumnas que tienen, algunas de ellas 72, 73 años. Sus maestros de español les decían, no hables como india, cuando alguien evidenciaba todavía vocablos en náhuatl. Entonces creo que este estigma pasivo ahí sigue. Por ahí circuló el video de la hija de una candidata presidencial que decía que su mamá se tuvo que domesticar para dejar de hablar como india. Sí, y por cierto, marcando un acento que la hace parecer de una clase social superior, ¿no? Aparte, ella. Exactamente. Sí, sí. Oye, regresando al ejemplo del chile, ¿cuál es tu hipótesis de que esas compañeras evitaran decir chile y dicen picante? Puede ser por esta cuestión morfológica, o porque tiene también un contenido sexual. O porque por una cuestión semántica. Por una cuestión de que finalmente, pues el español, sobre todo el español de la Ciudad de México y creo que en general de estados circundantes, pues es muy dado al albur. Que por cierto es una práctica que está cayendo en desuso. Yo tuve la oportunidad de estudiarlo en la carrera de lingüística y es una práctica que a lo mejor igual es lo que llama Zygmunt Bauman, ¿no? La sociedad líquida. Pues creo que también estamos pasando a una lengua líquida, a una lingüística líquida, donde la pereza mental incluso está haciendo mella en la psique del hablante a la hora de construir estos juegos lingüísticos, porque finalmente no es que estemos en una sociedad que haya evolucionado hacia lo menos procaz. Al contrario, se sigue siendo procaz, pero ahora demasiado evidente. Ya no se encripta y ya no hay este gusto lúdico por el albur, o este gusto por el albur como práctica lúdica. Entonces, sin embargo, pues hay carga con el estigma, con un doble estigma de la che como palabra que remite a los nahuatlismos o a las groserías per se, o bien por el doble juego que puede haber con la semántica, con el doble sentido. Ya, sí, porque en ese caso me sonaba, puede ser considerado una grosería, pero también considerado una acepción sexual, ¿no? Uh-huh. Y que pues lo quiere evitar la señora porque le da pena decir chile, ¿no? No le gusta decir quiero chile, ¿no? Y hasta se están riendo los camaradas. No en ese momento. No en ese momento, pero dice, pero picante. ¿Qué, el picante qué? Ahora sí que no pica. No, lo despoja de todo. Pero luego vendría el tema de la corrección. Es interesante porque dices, bueno, dame picante del que no pica.
Y sacado de contexto podría ser una contradicción, pero se entiende perfectamente bien en su contexto. Sí, finalmente ahí caemos, ¿no? En otra cuestión que tiene que ver con lo correcto e incorrecto, que son parámetros que son volátiles y casi subjetivos, fíjate, porque la gente dice, yo me baso en la Real Academia. ¿Qué es esto de la Real Academia? Para empezar, la Real Academia es una entidad privada. Es una entidad privada que es financiada por la corona española y por eso tiene este mote de real, pero también aparte es financiada por muchas de las empresas ultraconservadoras que siempre están circundando a Vox, a la propia corona española. Entonces hay una especie de misión de salvaguarda de lo hispánico, ¿sí? Entonces, yo hoy corregí precisamente a un derechoso en la red social X, porque él decía, estaba, ¿no? Así, elucubrando sobre que ¿por qué no hablamos bien? Decía, ¿por qué infancias? ¿Por qué todos y todas? Y soltó algo ahí en un alarde de querer parecer muy técnico. Era un abogado de derecha, que los hay a raudales. Y decía, ¿por qué no decimos sujeto, verbo, predicado? Yo le dije, mijo, eso no existe. Es sujeto y predicado. Y adentro del predicado está el verbo. Y dentro del predicado también están todas las cosas que acompañan al verbo, como el objeto directo, el complemento circunstancial o los complementos circunstanciales. Entonces, a veces hay cosas que suenan muy bonito y que parecen muy apegadas a la norma, pero realmente muchas personas de las que se dan el gusto de humillar a otros bajo los parámetros del bien hablar, entre comillas, jamás han tenido en sus manos el manual de la Real Academia y esas cosas que continuando con lo que empecé a elaborar, es una fotografía de la lengua, del estado de la lengua actual. No es un manual que digamos esté ligado a una institución con verdadero poder como para irte a sacar en la madrugada si dices aiga o fuistes. Nadie, no, pues es que es absurdo. Y es una fotografía de la lengua, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hace 20 años, el adjetivo tóxico o tóxica, pues era la sosa, era el cloro, ¿no? Estaba muy circunscrito al lenguaje de la química. Lo químico. Y ahora son las personas. Apenas entró en el famoso diccionario de la RAE 2024. ¿En serio? Todo es esa acepción. Y todo el tiempo que había pasado sin entrar. Se usaba. Y a los hablantes les hizo clic de volada y perfectamente entendieron cómo funcionaba. Y no iba a venir alguien con el látigo a decir, habéis convertido mi lengua en una cueva de ladrones, ¿no? Es absurdo. Entonces así funciona eso y realmente es más la pompa que otra cosa. Además, esos giros lingüísticos en este momento están generando cambios muy rápidos en el lenguaje a partir de las redes sociales. Sí, no, y ipso facto. De hecho, se están componiendo nuevas formas del español muy interesantes, porque, por ejemplo, yo lo vi con mi niño en la pandemia, pues las comunidades gamer pues se engrosaron y los niños finalmente no tuvieron otro contacto con el mundo exterior que sus comunidades gamer. Entonces, podías escuchar a cualquiera de ellos diciendo, concha su madre, ese vato de dónde salió me dio una hostia bien berraca, ¿no? Ay, cabrón. Dentro de una sola oración. Sí, claro. Y hay muchas geografías. Sí. Muchas geografías en esta frase. Es un fenómeno bien interesante que nunca hubiera podido suceder si no hubiera sido por esas circunstancias particulares. Y fíjate, yo me he encontrado con, por ejemplo, adultos que leían a Borges y a Cortázar y les decían yuyos a los arbustos en esa, y decía yo, pues es que eso no tiene conexión, no tiene correlato, ¿no? Claro. O que decían, por ejemplo, igualmente su hija estaba llorando y dicen, ¿qué le pasó? Se pegó una hostia porque veía mucho cine español. Pero esto es una búsqueda de prestigio social, pero en los niños, como están más cercanos a la etapa de adquisición que se cierra como por los 10 años, entonces a ellos todo se les pega como su lengua materna de forma natural. Entonces son otras nuevas versiones del español mucho más globales y que no van por una búsqueda del prestigio social, sino que es algo muy natural. Es un uso. Sí. Porque además ese es el otro tema. La lengua se va formando a partir del uso de las comunidades de habla, ¿no? Entonces tanto el querer
tanto el querer desarrollar nuevas formas del lenguaje, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, ¿no? Los, les, ¿no? Como reprimirla, son pues dos extremos, ¿no? Porque ni una lo va a lograr si no se usa por la comunidad, ni el otro lo va a lograr frenar si la comunidad lo usa, ¿no? Más bien depende de qué tanto la comunidad use esos giros del lenguaje. Y que a esa comunidad o subcomunidad le sea funcional. Y así nacen subcódigos dentro de los propios idiomas, como ya vimos el albur, o como el lunfardo en Argentina, ¿no? Que la gente de los estratos más bajos utilizaba palabras que les oían a sus abuelos del norte de Italia, a sus abuelos que hablaban el lombardo, y entonces eso lo utilizaron como un subcódigo para que no se dieran cuenta de qué hablaban los policías o los carceleros, y finalmente eso fue adquiriendo más notoriedad con el tango, y ahora lo usa todo el mundo, los políticos, los comentaristas deportivos, todo el mundo lo usa con toda naturalidad. Es un fenómeno también muy interesante, de ese subcódigo dentro de una misma lengua que no deja de ser español. Claro. Oye, y en el ejercicio del poder, ¿cómo ves tú? Porque yo lo que he visto es que hay como ambigüedad, ¿no? Sí había cuando yo era joven y pequeño, había muy marcada esta idea de que si hablabas con cierto tonito y usabas ciertas palabras, pues eras un naco, ¿no? Si decías güey, eras un naco. Y de repente hubo un momento en que, no sé si por la televisión o por la radio, por algún locutor o locutora, las personas de clases medias altas, lo que llamaríamos en estricto sentido sociológico la pequeña burguesía ilustrada, empezó a usarlo, pero recortado, güey, ¿no? Y luego ya es de uso libre, ya hay políticos y políticas que lo usan sin mayor problema, ya no son nacos, ya no hay problema, ya que las clases altas se lo apropiaron, lo legitimaron, y así pasa con otros aspectos del lenguaje. Por ejemplo, al presidente Andrés Manuel López Obrador se le critica mucho su forma de hablar, ¿no? Porque no habla como un hombre de la Ciudad de México, habla como un hombre de Tabasco, ¿no? Usa el fuistes, el venistes, el nadien, ¿no? Usa el acento, valga, ¿no? Además. Pero de repente a la derecha le sale una candidata que realmente tiene otro giro de la lengua que no es el de la Real Academia de la Lengua Española. Entonces ahí hay una ambigüedad, ¿no? Hay un doble rasero. Sí, muy conveniente para ellos. Para empezar, esto lo podemos explicar incluso desde Dussel. Andrés Manuel López Obrador es periferia. Y la centralidad impone el discurso también en lo lingüístico, también en la corrección lingüística. No toleran a alguien que no pronuncie la S y que la sustituya por aspiradas glotales, como la H, ¿no? No lo toleran. Pero desde la lingüística podemos explicar ciertos fenómenos como, por ejemplo, el nadien es por paralelismo con el alguien. Claro. Y ahí va otra, por ejemplo, el fuiste, estuviste, mira, vamos a poner el verbo tener, segunda persona, singular, todos los tiempos verbales. Tienes, tuvieras, tendrías, tuvieses, tendrás. ¿Con qué terminan todos? Con ese. ¿Qué es lo que hace el hablante mentalmente sano? Por un proceso de lógica le pone la S que falta porque la rellena y porque finalmente es una regla irregular impuesta de manera ciertamente arbitraria en algún momento histórico de la evolución de la lengua, y a partir de ahí dijeron, pues ahora los que le pongan S están fuera de la norma. Pero pues si vemos textos de español antiguo, por ejemplo, en el Quijote, se alterna en algunas conjugaciones esta S. Pero de hecho, en España siguen hablando así. Sí. Nada más que le ponen una I, fuisteis, tuvisteis. Y de hecho también, hasta por armonía, en canciones tiene que estar presente, como en el pasaste a mi lado. Sí, es cierto. Sí, yo cuando era chiquito me daba mucha curiosidad ese pasaste a mi lado. Y luego tú decías, fuiste, te veniste y te corregían. No, chamaco, así no se dice. Pues si lo está en la canción, así está, ¿no? Sí, esos son estigmas totalmente sociales. Y fíjate, en cuanto al ejercicio del poder, hay algo bien interesante. Tengo otro artículo que igual lo podrán leer, pero cuando esté el libro me va a ser más provechoso que lo lean ahí, porque lo podemos pelotear en los eventos que haya de presentación. Le llamo el país de los licenciados. Carlos Fuentes dijo que México es el país de los licenciados, donde quedas legitimado si tienes una carrera y un título, ¿no? Mucha gente
que tiene formas lingüísticas erróneas, que son erróneas, pero que sienten que les dan prestigio social, dicen, es que yo escuché a un jefe, escuché a un licenciado que nos corregía y nos decía, por ejemplo, con el famoso venías o vienes. En realidad, cuando dices, buenos días, venía a pedir informe sobre, y te dicen, venías o vienes, está mal el que te corrige, porque no sabe que el español en sus fenómenos de la retórica, y no nada más el español, otros idiomas, el portugués. En el portugués no te dicen gosta o señor otra caipirinha, te dicen gostaría o señor otra caipirinha. O en el inglés no te dicen do you like another drink, te dicen would you like another drink, te lo ponen a pospretérito. Y en español igualmente, si hay ese paralelismo con lenguas que son primas o hermanas, quiere decir que no está tonto el que te dice venía, que está siendo amable, porque el copretérito es una marca de cortesía. Pero sin embargo, como se lo dijo una persona en un puesto de mando o en un puesto prominente en términos sociales, entonces lo legitiman y lo reproducen. Y es bien interesante esta cuestión del poder, tal vez no a nivel ya por ejemplo, de la función pública o del ejercicio del poder como tal, pero sí el ejercicio del poder a lo mejor no masivo, pero sí a nivel incluso del hogar, a nivel de las relaciones de trabajo, donde todo finalmente pues son jerarquías, todo finalmente son sistemas piramidales. Son juegos de poder. Hay una frase en el Quijote, ahora que decías del español antiguo, ¿no? Una frase así muy al margen que dice, este sujeto, algo así como, este era el rey porque todos creían que era el rey. Sí, se cumple esa misma máxima. Cuando hablas, sí, cuando alguien tiene un cargo preeminente y entonces tiene un poder sobre ti, porque tú le estás dando ese poder. Sí, y en el país de los licenciados es incuestionable el licenciado. Aprendan de él, déjense corregir por él. Ojalá tengan el honor de ser corregidos por el licenciado, ¿no? Y es esa tradición que, bueno, obviamente venía casi desde el medievo, pero en el priismo pues se exacerbó, llegó a niveles exquisitos. Y eso tiene que ver con todas las formas de dominación existentes, ¿no? Con el racismo, con el clasismo, con el machismo, con la estructura patriarcal, con el capitalismo. Todas esas formas de dominación se engarzan en la utilización del lenguaje y en las relaciones de poder. Sí, y como te digo, es un hueco que no está visible en este proceso de transformación. Que incluso yo he escuchado gente de izquierda haciendo este tipo de correcciones o teniendo este tipo de incorrecciones también y sintiendo que no son susceptibles de cambiarlas porque ellos ya están en un puesto prominente de la sociedad. Entonces, finalmente, es un área gris de la deconstrucción que estamos llevando como sociedad, que está siendo muy efectiva, pero aquí es donde se ha detenido porque, como te decía, pues luego no baja de los círculos exquisitos, académicos, luego no baja al pueblo, y es lo que necesitamos, que este conocimiento baje al pueblo y que no se quede nada más en reflexiones ociosas súper especializadas. Claro, y hay otra expresión de esto mismo, que es la creación de nuevas palabras o nuevas conjugaciones a partir de poner el acento en un problema concreto, ¿no? Por ejemplo, cuando surge el movimiento feminista y empiezan a llamar en femenino muchas palabras que usamos en masculino, y ganó la burla de la derecha que se decía feminista, ¿no? Se burlaba de las compañeras, pero también de muchos compañeros en la izquierda que están muy, muy, muy anclados en el bien hablar. Y decían, no es cuerpa, es cuerpo. ¿Por qué le dices cuerpa? Eso está mal dicho, eso es una aberración. Pero ella quería poner el acento en que es un cuerpo de mujer y que ese cuerpo de mujer no es un objeto sexual, no es una cosa, no es mercancía, que los medios de comunicación no han entendido que los cuerpos de las mujeres no son mercancías, las cuerpas no son mercancía, ¿no? Pero es eso, o sea, ellas usan el lenguaje, las círculas de estudio, aquí tuvimos en el Instituto Nacional de Formación Política círculas, hay círculas de estudio que tienen toda una argumentación de por qué son círculas y no círculos de estudio, ¿no? Y eso, claro, nunca va a entrar en la Real Academia de la Lengua, ¿no? Eso va a entrar en la Academia Republicana de la Lengua cuando la monarquía sea derrocada, ¿no? Sí, si es que nos da la gana, ¿no? Si es que nos da la gana instituir un mecanismo rector. Exactamente. Sí, porque yo creo que aquí lo que debe primar
es la perspectiva descriptiva, que finalmente es lo que yo estaba con Marx Arriaga la otra vez platicando, y que estuvimos de acuerdo. O sea, yo le hice ver eso, y él dijo, pues sí, es totalmente consciente que la perspectiva es descriptiva, no prescriptiva. Es para que te des cuenta de la variedad de formas en que la lengua puede irse por su lado y hacerse crisálida y otra mariposa y hacerse otras cosas, mutar, porque está en boca de los hablantes y los hablantes son dueños de su realidad ahora más que nunca. Entonces no necesitan organismos rectores que los espanten o que los condicionen con que hay que defender la lengua. Pero si esta lengua que hablamos nos cayó de rebote y por la espada, por la sangre, entonces pues así como que defenderla mucho, digo, yo como lingüista puedo saberme todas las reglas gramaticales del español, menos las arcaicas porque no me son funcionales. Y no por eso voy a salir con la espada pues a fregar al pueblo. Prefiero hacer esto que estoy haciendo para que la gente caiga en conciencia de que la perspectiva debe ser otra. A través de esta reflexión, ¿tú ubicas una crítica del poder? Sí, por supuesto, porque es un poder que la gente legitima de manera inconsciente. Es el poder colonizador, es el imperio finalmente, ¿no? El imperio, pero a lo mejor no ese arquetipo que tenemos del imperio gringo, sino pues es esa hispanofilia que nos han querido infundir de toda la vida, y que pues si nos ponemos a discutir estas cuestiones y a corregir a la gente a la que le faltó instrucción o que tiene otra perspectiva, al menos en esos términos no somos más que Santiago Abascal, no somos más que Cayetana. Ellos son amigos de la gente de la Real Academia y van a promover el buen uso del español o del castellano. Y cuidado con eso es más de derecha que otra cosa. Claro. Oye, y aquí hay una Academia Mexicana de la Lengua. Sí, la hay. ¿Suena igual? Pues es que, como te digo, es testimonial, es una cuestión testimonial, no es una cuestión, no son organismos rectores, que nos los venden así, es una cuestión pues ya de mitología urbana, pero son organismos testimoniales que no pueden incidir en el uso de la lengua, porque es algo muy democrático, faltaría más, imagínate. Otra cuestión interesante que ya cambió ahora con la nueva escuela mexicana es que nunca estuvo separado el aprendizaje de lengua y literatura, y siempre nos enseñaron español. Sí. Pero si enseñas español o si enseñas lengua a partir de textos escritos, por eso es que deslegitimas o invisibilizas todo lo que puede pasar con la lengua, ¿no? Todos los modismos, todos los distintos dialectos del español, que dialecto es variante de un idioma, no es una lengua originaria. Esto también hay que dejarlo claro porque se estigmatiza mucho. Se cree que una lengua originaria no cumple con los requisitos para ser un idioma, entonces hay que llamarle dialecto. Pues sí, no, sí, dialecto no es un estadio de evolución inferior, es simplemente la variante de un idioma. Pero entonces, al enseñar así, pues la gente no alfabetizada, que finalmente son hablantes de español, y también hay sociedades ágrafas donde nunca se desarrolla escritura, todo ello queda fuera. Todo ello quedaba fuera. Entonces, pues qué bueno que la nueva escuela mexicana, pues en parte ya me va a ahorrar el trabajo, al menos con las infancias. Sí. Oye, y hablando de escribir o no escribir las palabras, ¿está condenada una lengua que no se escribe? ¿Necesitaría una lengua indígena, una lengua originaria, escribirse para sobrevivir, tener un alfabeto? ¿O puede sobrevivir así? Es que las lenguas originarias, se ha hecho el trabajo que hace el INALI y que hace el INA, de entrada, pues los lingüistas las transcribimos a alfabeto latino estándar. Y pues las personas, los hablantes de esas lenguas deciden si las adoptan o no. Si adoptan o no ese alfabeto. Pero pues tú sabes que hay otros factores que determinan eso, ¿no? Por ejemplo, la misma colonización mental. Si hay casos bien dramáticos. No usarla. Sí, no usarla. Y esos casos dramáticos en Oaxaca, por ejemplo. La niña convive con el abuelito, que son tradiciones que igual por hacernos más anglosajones de manera aspiracionista vamos dejando de lado, ¿no? Entonces, pues en esos contextos sí todavía convive el abuelito con los nietos. Él los cuida, él les platica, él les habla de lo que llama Lévi-Strauss los mitos formativos. Les dice cómo una víbora muy vieja se echó a dormir en una cueva y después, cuando le salieron plumas, se fue volando al mar.
eso se lo dice en su lengua. Y eso tiene ciertas connotaciones, significados concretos, palabras que a lo mejor son intraducibles, pero que son muy potentes y muy significativas. Y cuando el abuelito se muera, si los nietos deciden que el hablar la lengua del abuelito los hace ver como atrasados, como indios, como nacos, como gatos, si les dicen, ya no hables así, gato, si les dicen así cuando operen una pluma en una unidad habitacional, esa lengua iba a morir por cuestiones que ya no son propiamente lingüísticas, sino sociales y sumamente dramáticas. Y ahí juega el poder, la discriminación, Sí, el racismo, sí, el clasismo. sí. Por eso el enfoque que nos enseñaron es la lengua desligada de lo social. La lengua no debe ser ni enseñada ni abordada sin lo social, de plano. Sin entender el contexto social. Sí, con los factores sociales. Y se requiere para eso una posición distinta del pedagogo, del profesor, del docente, ¿no? O sea, no cualquiera entiende la educación así. O sea, tú estás hablando como de alguien que educa de manera horizontal, ¿no? Más freirianamente. Sí. Entonces, por eso la escuela mexicana implica todo un proceso revolucionario de cambiar el juego entre el docente y los estudiantes. No, y es que aparte, eso se está haciendo, y le dije a Marx Arriaga, sean osados y ahora agárrense el nivel medio y el nivel superior. Y me dijo, sí lo vamos a hacer, pero ahí las mafias están muy poderosas, muy enquistadas. Y finalmente son mafias que al detentar el poder, pues también el prestigio de lo que ellos entienden por el bien hablar, también va de por medio. Y lo que podemos hacer aquí, que es valioso, es, no estamos en un aula, pero estamos a través de los medios. Y los medios también tendrían que haber cumplido una función pedagógica que no la han querido cumplir, al menos en el espectro radioeléctrico occidental. Pero, pues, por ejemplo, un mito muy difundido, que la V se pronuncia así como Victoria, pues no existe. Vela biodental, sí, decía mi abuela. Ajá, no existe. Eso es un paralelismo que hicieron con el portugués, el francés, el italiano. Ahí sí se pronuncia de esa manera. Si te metes al cuadro fonético del español, las dos V se pronuncian igual. Pero entonces sienten que esto da prestigio social. Los comunicadores lo empiezan a replicar, los profesores lo empiezan a replicar, y son los medios los que traen estos mitos así como una ola. Pues entonces desde los medios también podemos hacer esta desmitificación y este abordaje considero yo mucho más amable y más popular, en el sentido de que traemos nosotros como movimiento para que la gente lo conozca, porque creo que vale la pena. Claro. Y no es difícil, ¿no? Más bien es más fácil. Realmente sí. Es soltar. Sí, ¿no? Realmente sí. Es como, mira, tú mismo lo has dicho, la gente cree que nos vendieron que la política es para políticos. Pues no es cierto, porque relaciones políticas hacemos todos los días. Y pues que no digan que la lengua es para lingüistas, porque hablamos todos. Exacto, ¿no? Bueno, sí. Menos los que no puedan hablar. Sí, sí. Oye, cerrando, en el debate nuestra camarada Clara Brugada habló justamente de establecer una relación con los medios de comunicación para dialogar con ellos, por lo menos a nivel de la Ciudad de México, sobre cómo abordan la expresión, la experiencia, cómo se genera la imagen de las mujeres en la televisión, ¿no? Para superar esta cosificación y sexualización permanente, ¿no? Que se hace en comerciales y programas y todo, hasta las chavas que dan el clima, ¿no? También se podría incorporar en ese debate el tema de la lengua. Yo creo que para la lengua es más adecuado. Yo en lo otro sería más determinante y me iría a legislar, porque el imperio no tiene palabra de honor y sus estándares de lo que llaman belleza y de lo que vende no van a cambiar. Ahí vámonos a legislar, y en lo otro vamos a dialogar. Claro, ahí está. Muchas gracias, Miguel Martín. Un mensaje con que nos despedimos de nuestro auditorio. Pues primero te agradezco, Mole, a ti y a todo el equipo de la 4TV, y pues nada, seguiremos hablando sobre la lengua, aunque parezca redundante, pero vamos a tener que hablar mucho sobre la lengua, y lo haremos con la tranquilidad de tener a nuestra próxima presidenta, Claudia Sheinbaum. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Allá en su casita, píquenle a like, comparte el enlace. Acá estuvimos con Miguel Martín hablando sobre la lengua. Decía el viejo Hegel que la conciencia es el pensar que se piensa a sí mismo, y cuando se piensa sabe que se está pensando. Pues aquí lo que hicimos fue la lengua que habla de sí misma, y cuando habla de sí misma sabe
que está hablando. Se lo dejo de tarea, piénselo, comparte el enlace junto con todo lo que comparte en sus redes sociales. También comparta la 4TV, luche, organícese, discuta, desarrolle su conciencia y vamos a movilizarnos y vamos todos a participar en política, porque las cosas importantes son cosas que nos conciernen a todas y a todos. Hasta luego.